Pues ya son las 5. Es un placer estar aquí esta tarde con todas y todos vosotros y vosotras. Como ya sabéis, vamos a presentar la segunda edición de este informe ¿Quién defiende tus datos?, de empresas de telecomunicaciones, de portales de vivienda y de venta de segunda mano en España de este año 2020. Estoy muy bien acompañada. Me acompaña aquí, como podéis ver, Veridiana Limonti. Veridiana, ella es Senior Policy Analyst en Electronic Frontier Foundation para Latinoamérica. Y ella es coordinadora también, junto con Katitza Rodríguez, de la IFF también, de todos los reportes, de todos los informes que se hacen en todo el mundo de quién defiende tus datos, igual como el que se hace en España, que llevamos a cabo desde Éticas y que os presentaremos en este evento y esta tarde. En primer lugar, hemos pensado que sería interesante contextualizar un poco de dónde nace el proyecto ¿Quién defiende tus datos? Es un proyecto que se remonta a años atrás en Estados Unidos, y Veridiana nos lo va a explicar muy bien, y nos va a explicar también cuál es el interés, el objetivo de realizar estos informes, estos estudios, cuál es la metodología, cómo los trabajamos, cómo trabajamos con las empresas, como mínimo, cómo nos acercamos a las empresas y tratamos de trabajar con ellas lo máximo que podemos para recabar información, pero también para hacer este trabajo un poco de sensibilización a las empresas, de por qué es necesario avanzar, ya no solamente quedarnos en el aspecto de cumplimiento legal, sino ir más allá y llevar a cabo mejores prácticas, porque a diario, cada día, cada vez más, las empresas que contratamos, sobre todo empresas en este caso en las que trata este informe, que son empresas de Internet, ya que ofrecen datos de Internet y telefonía, o también servicios en la red, servicios que utilizamos en la red, son servicios que usamos cada vez más, son servicios que en algunas ocasiones necesitamos usar, porque para acceder a determinados servicios no podemos no usar determinadas empresas. Entonces, vemos muy sensible y muy importante poder saber cómo se tratan los datos personales por parte de estas empresas y teniendo en cuenta que cada vez se recaban más datos personales con todas las actividades que realizamos en la red. Bueno, y sin más, creo que voy a darle la palabra a Veridiana para que pueda contarnos un poco sobre este proyecto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Como ha dicho Griselda, yo soy analista de políticas para América Latina de la Electronic Frontier Foundation, que es una organización que está basada en los Estados Unidos, pero tiene actuación internacional en temas que tienen que ver con derechos, Internet y desarrollo de tecnología. Y algunos años empezamos a hacer ese proyecto que después hemos empezado a trabajar también en América Latina, y después en España, pero ha iniciado en los Estados Unidos con las plataformas de Internet y con algunas empresas de telecomunicaciones también. Y bueno, he preparado una presentación para compartir con ustedes, para presentar un poco esos orígenes, y voy ahora a compartir mi pantalla. Muy bien, aquí estamos. Entonces, el proyecto se llama ¿Quién defiende tus datos? Y como estaba hablando, la Electronic Frontier Foundation ha completado ese año 30 años trabajando con libertad de expresión, privacidad, innovación, desarrollo de tecnología, la garantía de podernos comunicarnos seguramente en Internet, en línea. Y dentro de eso, en 2011 nos preguntamos ¿qué empresas se alinean con sus usuarios abrazando la transparencia en torno a las solicitudes de datos del gobierno?
y qué empresas sí han resistido a las exigencias del gobierno cuando estas son improcedentes o excesivamente amplias. Porque eso, bueno, vemos en los Estados Unidos, mucho en América Latina. Claro que es fundamental que se pueda investigar los ilícitos y hacer, y se pueda, bueno, tener el acceso a los datos cuando se siguen normas que están de acuerdo con parámetros internacionales de derechos humanos y con pedidos que sean necesarios, proporcionados, ¿no? De acceso a datos de comunicación que van desde los contenidos de la comunicación y también los datos que tienen que ver con todos los datos que están asociados a esa comunicación, como las direcciones IP, los registros de llamadas, la localización, la ubicación, los datos de suscriptor también relacionados a eso. Y como hemos también hablado mucho en el contexto de la vigilancia, también los metadatos, las direcciones IP, con quien nos comunicamos en línea, la localización de nuestros equipos y de nuestras movimentaciones, también dice mucho sobre el propio contenido de las comunicaciones y de nuestras rutinas diarias, nuestros intereses, nuestros hábitos. Entonces, también ellos merecen protección y, de hecho, en Europa eso se quedó establecido, ¿no? En decisiones importantes de la Corte con relación a que no se puede hacer, por ejemplo, colecta masiva de metadatos, porque ellos también dicen mucho de nuestras rutinas. Muy bien, entonces en los Estados Unidos empezamos ese proyecto en 2011 con verificando tanto empresas de Internet, plataformas de Internet, como también empresas de telecomunicaciones. Y la idea es ir más allá de la propia ley, ¿no? Promover buenas prácticas. Claro que la empresa debe cumplir con la ley, pero también vamos empujando para hacer hasta más en términos de transparencia. Por ejemplo, publicar informes de transparencia, eso en general no está establecido en normas legales. Y también tener, en casos, por ejemplo, en que la interpretación de la norma todavía no está clara o si tiene discusión, empujar las empresas para adoptar una interpretación más protectiva. Y bueno, vamos a ver los criterios. También defender a los usuarios delante de pedidos desproporcionados de los tribunales o incluso en discusiones importantes en el Congreso. Y así ha empezado Who Has Your Back en los Estados Unidos. Se llama Who Has Your Back. Y ha empezado en 2011. Ninguna compañía recibió todas las estrellas, al menos una en cada categoría. Y al inicio entregábamos media estrella, pero en América Latina, en el proyecto en América Latina es más común todavía utilizar la puntuación parcial y en España también en el segundo reporte todavía lo hacemos. Y promover la competencia entre las compañías, porque eso es importante del proyecto, ¿no? Es dar visibilidad a las buenas prácticas de las empresas en términos de transparencia y de la defensa de la privacidad de sus usuarios y poner eso para que las personas lo conozcan y lo puedan comparar y así también promover una competencia entre las compañías hacia las buenas prácticas de transparencia y privacidad. Y esa es la primera tabla. En 2011 no teníamos muchas estrellas. Teníamos en algunas cuestiones del Congreso porque tenían discusiones legislativas ahí que algunas empresas se involucraron más directamente, pero todavía teníamos una tabla con pocas estrellas, ¿no? Con 4 años de Who Has Your Back en 2015, más compañías obtuvieron más estrellas. Eso también es una oportunidad de dialogar con las empresas, presentar los criterios del proyecto, del reporte y discutir con ellas en qué punto pueden avanzar, cuáles son las dificultades para avanzar en otros criterios y así también establecer un diálogo hacia esas mejores prácticas. Y también a cada año que se va publicando, vamos verificando lo que ya está como lo que ya se ve en las prácticas de las empresas y lo que se puede avanzar, ¿no? Y tratar de manera más exigente, siempre caminando
en términos de más transparencia y un mayor compromiso de las empresas con la privacidad. Y también en 2013 hubo como las revelaciones de Edward Snowden. Eso también ha sido en el medio de todo el proceso y ha hecho también una importante diferencia para la revisión de las políticas de las empresas. Las empresas de telecomunicaciones, entre las empresas investigadas, y eso es importante porque el reporte de España también verifica aplicaciones móviles de vivienda y de segunda mano y de productos de segunda mano, pero como el proyecto en los Estados Unidos ya verifica las principales plataformas de Internet, nosotros en el proyecto en América Latina hemos enfocado un poco más en las compañías de telecomunicaciones que también están basadas nacionalmente y tienen una competencia nacional, ¿no? Entonces, y las empresas de telecomunicaciones mismo en nuestro informe de los Estados Unidos han tomado más tiempo para adoptar los estándares, ¿no? Entonces, ha tomado más tiempo para ver el progreso y al final una empresa que es menor ha demostrado que era posible obtener todas las estrellas hasta 2014. Entonces, aquí ves las grandes empresas como Comcast, AT&T, todavía al inicio no tenían, 2011 que está más abajo, no tenían estrellas y al final sí se pudo, pero AT&T en 2014, por ejemplo, solo tenía 2, ¿no? Y Credo sí, que es una menor, ha logrado eso en 2014. Y eso es la tabla de 2014 con más estrellas. Bueno, en 2015 tuvimos la idea de expandir el proyecto, ¿no? ¿Qué pasa si calificamos la política de privacidad de las compañías de telecomunicaciones bajo ciertos estándares adaptados a la realidad local? Entonces, tomar la experiencia del proyecto de la EFF como inspiración y adaptar a realidades locales y marcos legales en otros países. Y para tanto nos preguntamos con cuáles grupos podríamos trabajar en los distintos países, si el nombre de la EFF podría ayudar con lograr visibilidad al proyecto, porque eso es importante también en términos de lograr buscar esa competencia entre las empresas, y también si había un entorno competitivo entre empresas en el país justo para hacer como la competencia hacia mejores prácticas. Y ahí construimos una red de colaboración que está ahora en 9 países, y aquí son todas las organizaciones que están involucradas en el proyecto o que se han involucrado en el proyecto en algún momento. Y en 2015 se lanzaron reportes de quién defiende tus datos en México, Colombia y Perú. Fueron las primeras ediciones. Y ahí las coberturas de prensa al inicio del proyecto, siempre también en diálogo con las discusiones locales sobre datos personales y legislaciones de datos personales. Bueno, entonces aquí es como una cronología con los primeros. 2015 fue México, Perú y Colombia con sus primeros reportes. Después vino Brasil. Después 2017 Chile y Paraguay. 2018 fue el primer reporte de éticas en España y en Argentina también. Panamá ha empezado en 2019 y ahora estamos trabajando con un primer reporte en Nicaragua, y los otros países siguieron publicando otras ediciones de sus reportes. Esa página tenemos online, en línea, en el sitio de la EFF, una página en que se puede encontrar todos los reportes y que tiene más informaciones de la metodología del proyecto, y que se puede encontrar informaciones de cada país que hace parte del proyecto. Eso fue como un balance que hicimos de 4 años de la realización del proyecto, verificando los avances y todavía lo que tenemos que avanzar. Y entrando un poquito en cada país, bueno, esa es la primera tabla de Carisma en Colombia en 2015. Los criterios en general pasan por la publicación de política de protección de datos, por los compromisos de las empresas en pedir orden judicial
para contenido o para acceder a datos de comunicación. También la transparencia, la publicación de informes de transparencia y si las empresas notifican a sus usuarios cuando se permite la ley, en los casos que cuando hay solicitud por autoridades de investigación de esos datos de comunicación. Así ha sido en 2015. Carisma también, cuando verifica los informes de transparencia, verifica no solo actualmente las solicitudes de datos por gobierno, pero también si las empresas informan las solicitudes de bloqueo de contenido, de sitios web. Y eso también hace parte de los informes de transparencia y es algo que Carisma en Colombia evalúa. Ves que en 2020 la calificación ya es más compleja y los criterios también. Aquí son largas categorías. Carisma las detalla en diferentes criterios. Y lo que podemos verificar, por ejemplo, es que en 2015 ninguna empresa publicaba sobre las prácticas de bloqueo, que son los bloqueos de contenido con las solicitudes del gobierno para bloquear sitios web, por ejemplo. En 2017, solo una compañía. En 2020, 4 de 6 explicaban públicamente cómo actuaban antes las solicitudes de bloqueo del gobierno. También los informes de transparencia con relación a los pedidos de datos por el gobierno. Ninguna hacía eso en 2015. ETV lo publicó, que fue la primera a publicar un informe de transparencia en Colombia en 2017, para Colombia en 2017. Y hoy mitad de las empresas publican informes de transparencia con solicitudes, datos agregados de solicitudes de datos de comunicación por el gobierno, las interceptaciones de comunicación y también pedido de direcciones IP, registros de llamadas, localización. Eso es un informe de Millicom, que es una empresa que actúa en algunos países de América Latina. En el proyecto está en Colombia y Paraguay, y que esas informaciones que están en los informes de transparencia son muy importantes porque tanto demuestran cómo las empresas interpretan la ley local, muchas veces designando las autoridades que son competentes para acceder a datos, ¿no? Pero también para tener una idea de cómo se vienen las solicitudes y también si la empresa las analiza, porque muchas veces nosotros verificamos si los informes de transparencia informan no solo la cantidad de solicitudes, pero las que fueron recibidas y rechazadas, lo que también demuestra la importancia de que la empresa verifique si son legales, necesarias, proporcionadas esas solicitudes. Y ese informe de transparencia de Millicom, por ejemplo, destaca un punto muy importante de que en algunos países de América Latina, de la América del Sur, incluso Colombia y Paraguay, hay una práctica de tener acceso directo a los servidores de las empresas que tienen los contenidos o los metadatos. Y muchas veces las empresas ni siquiera tienen control de lo que de hecho se está accediendo. Y eso está presente en uno de los informes. Y es así que nosotros podemos tener acceso a ese tipo de información para así poder reaccionar y actuar con relación a eso, ¿no? También. En Perú, tuvimos avances en las políticas de privacidad. En 2015, simplemente 3 empresas las publicaban y en 2019 ya casi todas. Es interesante decir que mismo en países en que hay, por ejemplo, leyes de protección de datos, todavía se ve, ahora en Nicaragua, por ejemplo, lo estamos verificando, que las políticas de privacidad que están en los sitios, por ejemplo, de las empresas, mismo con la ley de protección de datos, son políticas específicas para el uso del sitio web y no tratan de la prestación del servicio como un todo. Entonces, también hace parte del proyecto discutir eso con las empresas y decir, bueno, eso no tiene que ver solo con tu sitio, pero con toda tu prestación de servicio, ¿no? La autorización judicial para acceder a datos de comunicaciones, en 2015 solo Movistar se comprometía parcialmente en solicitar una orden judicial para acceder a contenido. 2019, eso ya tenía para contenido con más empresas, y Movistar en su informe de transparencia para Perú deja muy claro que lo hace tanto para contenido como para datos
asociados a la comunicación. Y aquí ves que hay progresos entre el primer y el segundo, pero siempre, bueno, eso es algo constante en diálogo con las empresas. En Brasil, quien hace el reporte es Internet Lab. Y con relación a políticas de transparencia, Brasil todavía queda corto en relación a otros países. Aquí, hasta 2019, por lo menos solo Movistar ha publicado informes de transparencia y 2 empresas más han sido calificadas por presentar algunas informaciones, pero no de manera completa como Movistar en los datos agregados, ¿no?, de solicitudes de datos por el gobierno. Y algo que llama la atención en los informes de Brasil son las acciones judiciales y defensa de los usuarios en juicio con empresas o en acciones que discuten la constitucionalidad de algunas leyes que establecen solicitudes o estándares que no son necesarios y proporcionados si pensamos en retención de datos o otras obligaciones, por ejemplo. Y también más recientemente los informes de Internet Lab verifican si las empresas han contestado interpretaciones en juicio que no están tan alineadas con la defensa de la privacidad y si han desafiado también pedidos desnecesarios o desproporcionados en el caso concreto. Y en 2019, 3 de 8 desafiaron interpretación y pedidos desproporcionados, lo hicieron los 2, y 5 de 8 hicieron uno de los 2. Se puede también ver entre las tablas de 2016, que es esa la primera, con relación a las informaciones sobre el procesamiento de datos, el tratamiento de datos y informaciones de cómo las empresas atenden o no los pedidos de las empresas, que al inicio tendrían menos estrellas, que ahora también en 2019 otras empresas fueron incorporadas y también las empresas también informan más sobre tanto cómo tratan los datos de sus usuarios de manera general, como también los requisitos y los criterios que son importantes teniendo en cuenta también la legislación local para que se entreguen datos al gobierno. Y al final, esos son algunos ejemplos de algunos de los reportes, no principalmente de los reportes que tenemos más de 2 ediciones. Aquí tenemos Chile Derechos Digitales, que ha empezado en 2017, y la tabla ahora en 2019. Tenemos algunas estrellas más y sería interesante destacar aquí tanto el informe de transparencia con relación a la solicitud, la presentación de datos agregados de solicitudes de datos por el gobierno. En 2017 solo Movistar lo publicaba, los datos agregados de solicitudes de gobierno para datos de comunicaciones de los usuarios. Y en 2020, 5 de 6 empresas investigadas publicaban esos informes de esa manera y también 4 de 6 divulgaban los procedimientos que el gobierno debe atender para tener acceso a datos de comunicaciones. Eso ninguna lo hacía en 2017. Con relación a la notificación de los usuarios, que es uno de los criterios más complicados de lograr avances en el reporte de quién defiende tus datos, que es la idea de que los usuarios deben tener el derecho de saber que el gobierno ha solicitado sus datos cuando en el primer momento permitido por la ley, cuando no se pueda, por ejemplo, poner en riesgo la investigación, ¿no? Pero eso hace parte y ya se ha reconocido también en decisiones de la Corte, tanto de la Corte Europea de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que eso forma parte importante del derecho del usuario a defenderse y tener un remedio efectivo en caso de pedidos desproporcionados o ilegales, ¿no? Ese, como un deber, eso debe caber al Estado de notificar el usuario sobre ese pedido, pero también las empresas no deberían estar prohibidas de hacerlo de manera general, ¿no? Debería haber un momento en que ellas lo pueden hacer cuando no pone en riesgo la investigación.
y que, claro, los tribunales lo justifiquen porque no se puede hacer primero, porque se debe esperar para hacerlo, y ahí, a partir de un momento en que justificadamente se podría poner en riesgo la investigación, cuando eso pasa, las empresas también deberían poder hacer eso con sus usuarios, hacer la notificación. Y nosotros, cuando hacemos el reporte, hacemos un análisis legal del marco local, y siempre tenemos en cuenta un compromiso de las empresas en hacerlo en el primer momento permitido por la ley, ¿no? En 2017, solo una compañía en Chile se ha comprometido parcialmente, como se reservaba el derecho de hacerlo, y en 2020, 4 de 6 empresas lo hacen, mencionan la posibilidad de notificar a los usuarios sobre los pedidos de las autoridades gubernamentales en investigaciones. Y claro, ha de hecho ido más allá y ha creado y ha disponibilizado una carta tipo de esa notificación en los casos civiles, laborales, de familia, en que también muchas veces sí pide acceso a datos de comunicación de los usuarios. Bueno, han cambiado las prácticas sus empresas en todos esos años. Para la publicación de políticas de privacidad, de manera general, sí se ha mejorado mucho. Eso tiene que ver con las legislaciones locales, pero como he dicho mismo, cuando existen las legislaciones, a veces los sitios de las empresas no publican política, o si publican para el sitio. Entonces, también el proyecto ha ayudado a empujar que las políticas traten de los servicios de manera más general. También han publicado más informes de transparencia. Aún necesitan mejorar, ni todos los hacen. Mismo las empresas que actúan regionalmente o en diferentes países no publican. Hay empresas que no publican informes de transparencia, como Claro, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver en España que empresas que han publicado antes lo han parado de publicar más recientemente, lo que también es un problema. Y algunas empresas han pasado a publicar también los procedimientos, las guías de procedimiento para que las autoridades puedan acceder a datos. Se tienen que tener un orden judicial o no, cuáles son los criterios que la empresa verifica cuando verifica si el pedido es legal, si es proporcionado, cómo se da esa gestión por la empresa. Son informaciones importantes para nosotros para verificar cómo las empresas están aplicando e interpretando la norma local. Pero todavía hay que avanzar porque muchas de las empresas publican esas guías de manera más general, los principios más generales y globales de la empresa al verificar un pedido del gobierno, y no para cada país. Así no es posible saber cómo lo hacen de acuerdo con cada norma local. Y aún la notificación a los usuarios es un reto que todavía tenemos que avanzar, y la autorización judicial para acceder a metadatos también está muy relacionada a las normas locales en cada país, y ni siempre los compromisos de las empresas son tan explícitos con relación a eso. Y es una preocupación que tenemos, claro, con las direcciones IP y otros datos, pero la localización, los datos de localización también son muy sensibles con relación a lo que pueden revelar de los usuarios y de sus rutinas y hábitos y relaciones, ¿no? Nuestros objetivos actuales es aportar hacia un marco de normas para la industria a nivel regional, seguir elevando el nivel de las normas, mejores informes de transparencia, mejores directrices de lineamientos guía de Law Enforcement Guidelines, y también discutir y buscar un diálogo, ¿no?, con relación a la posibilidad de notificación. Eso es. Seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Meridiana, por esta gran introducción, contando ya no solamente un poco de historia del proyecto, sino también cómo los distintos países se han ido incorporando también a realizar este tipo de estudios, y cómo se ha podido ir avanzando, progresando poco a poco en el desarrollo del mismo, y cómo los criterios de evaluación cada vez pueden ir un poco más allá, y las empresas pueden ir cumpliendo con estos criterios de evaluación que marca este estudio, ¿no? De alguna forma es un
es un éxito también para el proyecto y del cual nos complace formar parte humildemente con esta contribución en la realización del estudio en España. Y entonces, bueno, ahora lo siguiente sería ya ver el resultado del informe en España. Para ello voy también a compartir un documento con todas vosotras y vosotros. En este documento, primero he puesto a disposición un poco el conjunto de empresas en el que se basa este estudio, porque también es un hecho que tenemos que mencionar, un poco hablar de qué tipo de... Espera que voy a ver mi documento, ¿dónde está? ¿Qué empresas, perdón, tenemos en este estudio? Pues tenemos todas estas. Tenemos empresas que se dedican a la telefonía móvil y a proporcionar datos de Internet, como Vodafone, como MásMóvil, como Orange, Movistar. También estas 4 estaban en el informe de la primera edición. También hemos incorporado 2 empresas en el sector de las operadoras de comunicaciones en esta segunda edición del informe, que son Somos Conexión y Euskaltel. Estas 2 se estrenan en nuestro estudio justo con esta edición del informe. Repiten, como en la primera edición, portales de vivienda como Fotocasa, portales o aplicaciones como Idealista, Fotocasa, Habitaclia y pisos.com, y hemos incorporado en esta segunda edición estos otros 2, que son que es Ya Encontré, y finalmente hemos incorporado otro sector que nos parecía también relevante, sobre todo porque en el ámbito que es el de la venta de segunda mano, que en España es un sector muy popular, que mucha gente utiliza para realizar compraventa de productos que ya han usado pero que ya no quieren más, y que son Wallapop y Vivo. En general, todos estos portales o aplicaciones, digamos, que manejan una gran cantidad de datos personales, son portales o aplicaciones que mucha gente utiliza, y en un caso como es el de los operadores, que mucha gente utiliza porque no le queda otra. O sea, no son portales o aplicaciones que utilizamos porque queremos, sino que son servicios a los que, si queremos acceder a ellos, tenemos que hacerlo por vía de los operadores que hay en el mercado, y lo que sí que podemos elegir en cuál queremos estar. Pero vamos, que son aplicaciones o servicios o empresas que la mayoría de población en España en algún momento ha utilizado o va a utilizar, y por lo tanto son datos personales de muchas personas las que se van a recabar para la realización de estas actividades económicas. Entonces, como os comentaba Veridiana, en este estudio lo que hacemos es diseñar una serie de criterios de evaluación que los diseñamos conjuntamente con la coordinación de IFF, porque por el histórico del proyecto, que ya llevan ellas muchos años trabajando en él, y hacemos un poco de adaptación al contexto de cada país, en este caso en el contexto de España, para ver qué criterios, qué queremos evaluar, porque, como decía Veridiana, no se trata de evaluar el cumplimiento de la ley de las empresas. O sea, no estamos para hacer un checking de legal compliance, sino que lo que queremos hacer es impulsar a que las empresas estén del lado de los usuarios a la hora de defender los derechos de privacidad y de promover la transparencia en cómo tratan y gestionan los datos personales. Y para ello, claro que se trata de hacer avances hacia aspectos que la mayoría de ellos no vienen obligados por ley. Entonces, son cuestiones en que las empresas pueden, si quieren, hacer avances para así poder ofrecer a sus usuarios y clientes mayores garantías de privacidad.
aunque a la ley no les obligue necesariamente a ello. Es por eso que pensamos que un estudio de este tipo es tan necesario, porque cumple un rol que permite, desde las organizaciones de defensa de los derechos digitales y de los derechos humanos, poder hacer incidencia en aspectos que todavía no están recogidos por la ley, pero quizás lo estén en un futuro, ¿no? Y aquí tenemos la tabla del estudio de la tabla de evaluación de las empresas que os hemos mencionado justo en la anterior diapositiva. Aquí, como podéis ver, la mayoría de las estrellas, por cada criterio que consideramos que la empresa cumple debidamente, damos una estrella. Damos media estrella, como comentaba antes Veridiana, porque a veces no se cumple del todo el criterio, pero sí consideramos que hay un progreso hacia ello y queremos puntuar y valorar positivamente los pasos hacia cumplir totalmente el criterio, y por eso otorgamos medias estrellas también, para señalar que está la empresa en la buena dirección, porque quizá hay un aspecto del criterio que todavía no cumple, pero alguna parte sí. Y luego las estrellas que están vacías, lógicamente, significa que no hay puntuación, ¿no? Entonces, como podéis ver, la mayoría de las puntuaciones se dan en la parte alta de la tabla. La parte alta de la tabla son todos los criterios que tienen que ver... mira, veo un comentario que me piden de poner pantalla completa. Lo voy a hacer, porque así se podrá ver mejor. A ver si así... Vale. Entonces, el mayor número de estrellas y de puntuaciones de las empresas en España en este informe se dan en la parte de arriba de la tabla, que como veremos, tiene que ver con aspectos que nosotros hemos considerado que debería recoger una política de privacidad de un servicio. Una política de privacidad de un servicio no es ni la política de privacidad de la página web de esta empresa, ni es unos términos de contratación o unas condiciones generales del servicio, sino que son aspectos que tienen que ver con la gestión de los datos personales que se recaban y se tratan, y que tienen que venir debidamente explicados en una política de privacidad de la empresa, donde la empresa desarrolla una serie de contenidos que la función que tiene es informar a los usuarios o potenciales usuarios o clientes de distintos aspectos que pueden ser de su interés. Entonces, como esta parte nos interesa mucho, porque pensamos que la política de privacidad puede parecer un aspecto demasiado aburrido o con jerga a veces demasiado legal, pero cada vez más las empresas están tendiendo a explicar mejor sus políticas de privacidad con un lenguaje más comprensible, menos legal, digamos, menos lleno de jerga legal y más, más comprensible para todo el mundo, y que nos sirve más directamente para ver qué datos están recabando de mí, vale, por qué los recaban, qué tratan, qué finalidades tienen esos tratamientos, etcétera. Entonces, sí, te oímos. Para comentar eso, yo he comentado que tenemos un problema en algunos casos de que las políticas de privacidad, por ejemplo, tratan solamente del sitio web, pero por un punto positivo, de una perspectiva positiva. Eso también es algo que hemos verificado en los años de los reportes, de que las empresas también, algunas de ellas, vienen avanzando en presentar sus informaciones sobre la política de manera más amigable para los usuarios, creando, por ejemplo, Telefónica, centros de privacidad en muchos de los países que organizan las informaciones de una manera que es más fácil de ver, a veces hasta con videos explicativos y cosas así, porque eso se parte de la idea de la protección de datos, en un sentido de que tener
bueno, parte de tener un poco de control de tus datos es saber lo que se está haciendo con ellos, cómo se recaban, cómo se almacenan, por qué tiempo, así, pero de una manera que también las personas puedan entender. Entonces, eso también es un aspecto que verificamos en los reportes, si la manera como las informaciones presentadas son accesibles, y siempre nos gusta compartir ejemplos de otros países en que las empresas lo están haciendo bien. Los centros de privacidad de Telefónica, por ejemplo, de Vivo, empezaron en Brasil y ahora ya están, por lo menos por lo que conozco, y están empezando a poner también, ya existen en algunos sitios de algunos países en que pesquisamos, que investigamos. Muy bien, genial. Pues sí, en realidad, como veremos en el informe, hay algún aspecto que no queda del todo recogido en la política de privacidad del servicio, que sin embargo sí queda recogido en la política, en este caso, de la página web. Creo que hay algún aspecto que podemos comentar más adelante y que hemos puntuado media estrella porque dice que lo vamos a encontrar en otra parte de la web y bueno, ahí está, no está en la política de privacidad, pero hay como mínimo la mención de que se va a encontrar este dato, esta información por algún lado, y eso también pasa. Luego hay, quizá podemos ir a ver un poco más detalladamente cuáles son los criterios de evaluación que hemos trabajado en este informe para entender un poco mejor esta tabla. Los criterios de evaluación que hemos trabajado, luego veremos esta segunda tabla, como os decíamos, son, en primer lugar, la política de protección de datos, es decir, nos queremos fijar en la política de privacidad del servicio que nos detalle información acerca de qué pasa con los datos personales que se recaban de los usuarios cuando deciden utilizar los servicios de estas empresas. Y entonces hemos detallado diferentes parámetros de este criterio sobre la política de privacidad y los podemos comentar así muy rápidamente. En realidad son un primero, que es que encontremos el enlace a esta política de privacidad del servicio en la página principal de la empresa, o sea, en la página web, que tú estés en la página principal en la home page de la empresa y que tengas ahí un acceso a poder leer la política de privacidad del servicio. El otro es que podamos leer en la política de privacidad del servicio qué datos de nosotros o del usuario, en el caso de que utilice este servicio, qué datos se tratan, qué datos personales, por cuánto tiempo se almacenan los datos, que ofrezcan información alrededor de esto, con quién comparten los datos, por todos los motivos que fueren, que lo explicite también, y qué usos se le dan a esos datos recabados. Seguidamente también, si en la política de privacidad nos informan de qué mecanismos tenemos a nuestro alcance para poder hacer opt-out, o sea, para poder desestimar el uso, distintos usos de esos datos a los que no queramos optar, que queremos realmente que no se usen nuestros datos para determinados usos. Y lo mismo con cesiones de datos. Si hay forma de poder bloquear que se cedan nuestros datos a determinadas terceras partes, si esto lo podemos gestionar o no a través de estos servicios. Si en esta política de privacidad resulta que hay cambios o actualizaciones, hay nuevas versiones de las mismas políticas, si ello se informa de algún modo al usuario en esta política de privacidad, si hay, por ejemplo, una fecha de la última actualización, si consta qué tal párrafo, por ejemplo, ha sido modificado respecto a la edición anterior,
Si, por ejemplo, hay un histórico de diferentes versiones que tú puedes ir a buscar, diferentes ámbitos en lo que sería mantener un poco de notificación en general de los posibles cambios que puedan haber en las dichas políticas. Seguidamente también un aspecto muy puntual, pero que como veremos todavía no se cumple al 100% por parte de todas las empresas, que es informar de cómo podemos contactar con la persona delegada de protección de datos. Si en la misma política evaluamos también si nos proporcionan información sobre si estas empresas realizan procesos de decisiones automatizadas y también si elaboran perfiles, si hacen elaboración de perfiles, y normalmente veremos que en bastantes casos sí se informa de ello, pero no siempre de los dos ámbitos, a veces solo de uno de los dos. Y finalmente sí ofrecen información sobre transferencia internacional de datos. Es decir, si nuestros datos están en el ámbito europeo, ya que estamos en España, o si en algún momento estos datos pueden salir del ámbito europeo y pueden ir a servidores o a bases de datos que están alojadas en otros continentes y con qué garantías lo hacen, si es que eso lo hacen. Si informan de si realizan transferencia internacional de datos y con qué garantías, pueden tener media estrella. Si además informan de que en caso de que realicen, si piden consentimiento expreso para ello, como tanto como para poder desestimar esta transferencia internacional de datos, luego también esto también puntúa, además, es otro ámbito. Esto por lo que hace a la política de protección de datos. Es la parte más extensa o sea, es el criterio más extenso de todos, los demás son un poco más, son mucho más sintéticos, y hemos desplegado aquí una parte más grande de criterios porque también desde que hicimos el primer informe en 2018, lo presentamos en enero, todavía no era de obligado cumplimiento el régimen general de protección de datos en el ámbito de Europa, por lo tanto nos interesaba ver diferentes ámbitos que quedan ya de alguna manera recogidos por el marco legal europeo ahora que ha entrado, desde que ha entrado en vigor el RGPD. Entonces, hemos incluido diferentes aspectos que ya recoge el nuevo marco regulatorio también porque queríamos ver si esto realmente ha impactado en las empresas a nivel de que, bueno, es un marco legal importante, entonces es interesante ver cuál ha sido la evolución en este aspecto. Por otra parte, hay otros criterios en los que nos hemos dedicado en este informe. El segundo criterio es la entrega de datos a autoridades de investigación, que es un aspecto por el cual este proyecto, ¿Quién defiende tus datos?, en todo el mundo, donde todos los países se interesa especialmente, que es saber qué pasa cuando las autoridades de investigación gubernamentales, que pueden ser de ámbitos judiciales, policiales, solicitan a las empresas datos personales de usuarios que estas empresas tienen. Lo que nos interesa en primer lugar es saber si las propias empresas están proporcionando información a sus usuarios acerca de cuál es el marco legal de entrega para el que estas empresas se tienen que guiar para resolver dichas solicitudes de acceso a datos. Esto ya nos da una garantía de que si la empresa tiene el marco legal de cada territorio, en este caso el marco legal que opera en España para entrega de datos a autoridades de investigación, nos da la garantía de que no solamente nos está informando, sino que la propia empresa está bien informada de ello. Entonces, para nosotros es importante que se informe sobre este marco legal de entrega de datos a la autoridad. Además, porque es una información que las empresas deben manejar, pero que los usuarios de común
no tenemos esta información de forma muy fácilmente accesible. Entonces, es una información de gran interés para que las empresas puedan ofrecer además de porque es un aspecto muy sensible En segundo lugar, también si se compromete a pedir autorización judicial cuando tienen que entregar contenidos y si se compromete a pedir una autorización judicial cuando tiene que entregar metadatos. O sea, para los dos ámbitos puntuamos aparte cada uno porque a veces se cumple uno pero no lo otro. Entonces, para poder diferenciar y poder evolucionar un poco cada vez más en estos ámbitos, ¿no? La autorización judicial significa, o sea, básicamente es decir que en la política en la guía interna que hace pública la empresa de cómo se procede en estas situaciones, pues, o en la política de privacidad o en un informe de transparencia, en algún documento público debe constar que la empresa va a seguir un proceso para entregar datos que va a consistir en que el requerimiento venga acompañado venga por una orden judicial. Entonces, esto es lo que buscamos con este criterio, que haya un compromiso con el usuario de que esto va a ser así. Y en esta edición de este informe también hemos incorporado estos criterios y hemos visto cómo hay algunas empresas que se llevan alguna puntuación por ello, pero son minoría todavía. Y en tercer lugar, la notificación al usuario, que comentaba antes Viridiana, que es un aspecto bastante complejo. La notificación al usuario significa, una vez se han entregado datos a autoridades de investigación, cómo se notifica al usuario, hemos entregado datos tuyos, si resulta que legalmente en España mayoritariamente hay una prohibición para hacerlo mientras se están realizando labores de investigación, con lo cual es una cuestión compleja que requeriría seguramente litigar, ¿no? Hacer un litigio de alguna manera. En algún caso, si la empresa viera que la entrega de datos, en este caso, aunque pudiera venir acompañada de un requisito legal, pudiera estar siendo desproporcionada en algún punto, se podría litigar de algún modo o hacer, pero en el contexto de España esto no suele ser así. No sé si quizás en el contexto de Estados Unidos, Viridiana, hay un poco más de experiencia en este ámbito, ¿verdad? Sí, tenemos un caso incluso en que la IFF ha trabajado de que sea, bueno, los litigios, tanto para pedidos desproporcionados o que no están de acuerdo con una interpretación, por ejemplo, más protectiva de la ley, eso se tiene y se verifica en diferentes reportes del proyecto, pero con relación a notificación específicamente también hay un caso en que la IFF ha hecho parte del litigio en sí de Twitter. Twitter ha hecho un litigio específico para poder notificar una parlamentar europea que estaba involucrada con el caso que tenía, bueno, relación con el caso de Wikileaks y la querían investigar y querían pedir datos asociados a sus comunicaciones. Y Twitter ha hecho un litigio para que se pudiera notificarla de que se estaban pidiendo esos datos, para que se pudiera analizar si de hecho eran proporcionados o no, o si era debido o no, porque en esos casos no dependemos que la empresa lo haga, o porque solo la empresa lo sabe y la persona en sí misma no se puede defender, ¿no? Entonces,
claro, como estamos hablando, hay casos en que eso puede poner en riesgo la investigación, pero hay casos en que solo entregar un metadato no necesariamente lo haría. Es diferente de una interceptación de comunicaciones, por ejemplo, pero y en ese caso se ha litigado y se ha podido al final notificar, pero eso es una otra manera de lidiar con eso. En algunas legislaciones tampoco no hay una prohibición. Algunas incluso hay la necesidad de notificar por el poder público, ¿no? Después, cuando no está en riesgo la investigación. Y como he comentado, eso es algo también en discusión en los tribunales europeos, y el Tribunal de Justicia y la Corte de Derechos Humanos ya ha establecido la importancia de la notificación para medidas de vigilancia o en acceso a datos por la autoridad mismo individuales, ¿no? De que eso hace parte de la posibilidad de tener un remedio efectivo en casos de medidas desproporcionadas. Y bueno, eso creo también en las legislaciones de protección de datos, cuando ellas se aplican también a las autoridades de investigación, eso hace parte del derecho que el usuario tiene o que el ciudadano, el titular de datos tiene de conocer lo que se hace con sus datos cuando eso está de acuerdo con los límites de la ley, ¿no? Uh-huh. Muy bien, entonces, para finalizar con esta parte de repaso de los criterios, podemos ver los dos finales que tienen que ver primero con la transparencia. El cuarto criterio es un poco ver si las empresas se animan a emitir informes de transparencia. Informes de transparencia significa que publican básicamente aspectos que tienen que ver con el acceso a datos personales de usuarios por parte de solicitudes de acceso a datos personales por parte de autoridades y diferentes estadísticas alrededor de ellas. Por ejemplo, recogemos en nuestra evaluación si en estos informes de transparencia publican las empresas información sobre cuáles de las solicitudes de acceso a datos han sido rechazadas por parte de la empresa. También si hace públicas estas Law Enforcement Guidelines que comentaba antes Veridiana, estas políticas de la empresa de cómo responden, cómo deciden acerca de la entrega de datos de acuerdo con el contexto legal local, que esto es una parte importante que va junta con estas políticas. Hacer públicas estas políticas ya no en un marco global de la empresa. Hay muchas empresas que operan a nivel multinacional, pero sí que nos interesa que estén debidamente contextualizadas a nivel local de los marcos legales locales. Y por último, un último aspecto que ya recogíamos en el anterior informe también, que era la promoción de la privacidad de los usuarios a través de acciones públicas que se realicen por parte de estas empresas, ya sea eso, litigando en juzgado o promoviendo aspectos pro privacidad o transparencia en ámbitos públicos, como podrían ser apoyar distintas regulaciones políticas o diferentes acciones a nivel público o judicial, y que sería la primera parte. Y la segunda parte del segundo parámetro de este criterio tiene que ver con formar parte, bueno, en este caso es el primero, lo estaba diciendo al revés, el otro aspecto es pertenecer a entidades, por ejemplo, que promuevan la privacidad. Hay algunas organizaciones que unen diferentes empresas u entidades o iniciativas que lo que hacen es juntarse para trabajar conjuntamente, compartir recursos a nivel de promoción de la privacidad. Pues si la empresa pertenece a una de ellas, ya que son empresas que trabajan con tan alto volumen de datos personales, nos parece que es de valorar también. Y como veremos, hay algunos casos en el informe en que esto es así. Entonces, esto sería un poco
la visión general de los criterios que hemos realizado en este informe, y aquí vuelvo un poco a las estrellas y os comento un aspecto que hemos recogido en la tabla, que es que la verdad es que como hemos estado desarrollando bastantes criterios en este segundo informe, nos ha quedado bastante largo, hemos hecho una versión resumida de la tabla, que la podéis ver aquí en la pantalla ahora, y luego hemos hecho una versión extendida del criterio de la política de privacidad del servicio, que es aquella que os he mostrado antes, que tiene como 9 parámetros dentro, y la hemos hecho también extendida para que se pueda ver en detalle cómo puntúan las empresas en cada uno de los parámetros de este criterio. Pero lo que hemos hecho en la primera tabla, en el informe, que ya tenéis colgado en la página web de Éticas, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo antes, pero ya podéis descargaros el informe en la página web. Entonces, como veréis, ya contamos en esta tabla que la parte que se llama tratamiento de datos y DPO, en realidad junta el criterio 1.2 a 1.7, o sea, hemos juntado todos estos criterios aquí y hemos valorado que si depende de cuántos cumpliera, pues le otorgábamos una estrella llena o media estrella o incluso un tercio de estrella, que algunas de las empresas puntúan un poco menos de media porque cumplen menos parámetros de este criterio. Pero el resto son todos los criterios que hemos ido resiguiendo en esta especificación de criterio por criterio. El único que es diferente es este de tratamiento de datos y DPO, que lo que vemos aquí es que hay una tabla que también hemos querido que tuvierais, que es la política de privacidad del servicio, con los 9 puntos aquí a la izquierda que habíamos comentado antes, y cómo lo cumplen las diferentes empresas. Entonces, así como podéis ver la política de privacidad en la página web, en la página principal de la página web, pues casi la mayoría lo cumplen. Sí que es verdad que Euskaltel pues no tiene la política de privacidad del servicio en la página principal, y lo que hemos puntuado media estrella a Orange, porque en realidad lo que hace es que la parte de datos, de la parte de privacidad y datos, está dentro de condiciones generales del servicio, que es un punto determinado de todo este otro documento más grande, que por lo tanto no se denomina política de privacidad del servicio, sino que es este otro nombre de condiciones generales de contratación, y que, como viene detallado en el informe, podréis leer que le otorgamos media estrella porque hay que rebuscarla un poco más y no se acaba de encontrar así de buenas a primeras. Entonces pensamos que puede mejorar en este aspecto. Sobre la parte de qué datos se tratan, también hay bastantes empresas, la mayoría de ellas que lo cumplen, pero también hay muchas que no detallan qué datos se tratan. La mayoría de las que no lo detallan no son operadoras, pero sí que hay 2 de operadoras, digamos, en Euskaltel y en Somos Conexión, que no vienen estos detalles. Sí. Y es interesante verificar lo que las aplicaciones, porque nuestra investigación en los Estados Unidos con las aplicaciones de Internet, las plataformas, son la mayor parte de ellas, las grandes plataformas que también están más en el debate global de la necesidad de hacerlo, aunque el inicio en 2011, aunque no tenían muchas estrellas, ¿no? Pero a mucho tiempo lo estamos discutiendo, la importancia de tener más informaciones sobre todo eso. Y mismo en España, que está ya con la vigencia del RGPD, se ve que muchas de las aplicaciones, plataformas de vivienda y una de venta en segunda mano no tiene una información básica que son qué datos se recaban, ¿no? Entonces, eso demuestra la importancia de señalarlo
divulgarlo y hacerlo, bueno, hacerlo público para que las empresas también cojan, no sé cómo, yo soy brasileña y a veces me vienen las expresiones en portugués en mi cabeza, que es como que van atrás de hacerlo, de cumplir con lo que es necesario, que van atrás de lo que es necesario hacer para cumplir con lo que está incluso en la ley ahí, en ese caso. Claro, muy bien. También pasa una cosa bastante similar en por cuánto tiempo van a tratar los datos que tenemos en este servicio, en este portal, en esta aplicación. A veces vemos que en esta edición, en contraste con la anterior, se ha avanzado en este aspecto, se mejoró esta información de por cuánto tiempo se gestionan los datos, pero todavía hay muchas media estrellas, como veis, y cuando hay media estrellas es porque no informan con la debida concreción, es decir, todavía encontramos muchas, el tiempo requerido por la ley, cosas así. Entonces, lo que queremos es información específica de estos datos se van a mantener durante tanto tiempo, este otro tipo de datos durante tanto tiempo. Y la muestra es, o sea, se demuestra que se puede hacer así porque otras empresas lo hacen. Entonces, damos una estrella llena para cuando se hace, se da correctamente la información específica. En el ámbito de cesiones y usos, a quién se le ceden los datos es un ámbito que vemos que hay elevado cumplimiento de este criterio, de este parámetro. Lo mismo para qué usos se tratan esos datos. También es un aspecto en el que hay mucha sensibilización ahora también con el RGPD para informar correctamente de ello y vemos que la mayoría lo cumplen correctamente. En la parte de hacer, de poder tener como usuario la capacidad de declinar o de oponernos a determinados usos y cesiones de datos, hay un poco de todo, pero hay realmente la mayoría de ellas que ofrecen algún tipo de mecanismo por el cual podemos, o bien cesiones de datos o bien usos de datos, podemos oponernos a ello y ofrecen alguna fórmula por la cual a través del portal de la aplicación, etcétera, o vías por las cuales podemos realizarlo. Con lo cual esto también está muy bien. Para la parte de cambios, notificación de cambios en la política de privacidad, todavía hay mucho para mejorar porque todavía cuesta mucho mantener un histórico de versiones, poner una fecha de la última revisión. Hay pocas, como veis, solamente hay dos empresas, que es Movistar y Vodafone en este caso, que lo hacen, pero la mayoría pues tienen pues media estrellita o ninguna. Informar de la forma de contactar con la persona delegada de protección de datos es un aspecto que mayoritariamente se cumple, pero resulta que en algunos casos no en la política de privacidad. Por ejemplo, en el caso de Orange lo que vemos es que hay un acceso a la... Voy a empezar por Más Móvil. Por ejemplo, Más Móvil lo que hace es que la política de privacidad del servicio dice: en la página web de la compañía usted podrá encontrar el contacto con la persona delegada de protección de datos. Y ahí lo deja. Claro, costaría lo mismo que poner esto, poner el contacto ya directamente ahí, ¿verdad? Pues en lugar de ponerlo, pues ponen este aspecto, con lo cual lo dejan un poco descuidado. Yo realmente, comparado con el caso que viene después, pues ya es algo, porque lo que pasa con el caso de Orange es que directamente en la parte de la política de privacidad del servicio no se menciona contacto con la persona delegada de protección de datos. Entonces, es verdad que se encuentra en otra parte de la web, pero tampoco es que menciona como Más Móvil. En la web usted podrá encontrar este contacto con esta figura clave que viene también recogida en el RGPD. Entonces, valoramos media estrella para Más Móvil porque al fin y al cabo lo menciona en la política del servicio, aunque tienes que ir a buscarlo en otra parte de la web.
En el caso de Orange, insistimos, el contacto está, pero es que en la política de privacidad del servicio no menciona nada acerca de esta figura. Entonces, aquí pensamos que tendría que mejorar incorporando esta información en la política del servicio. Y por la parte de perfilado y decisión automatizada, lo que vemos es que a veces se informa de que se realizan perfiles y a veces se informa de que no se realizan, o a veces de lo otro, sobre decisión automatizada. Entonces, a veces cuando hay las medias estrellas, normalmente es porque informan acerca de uno de los aspectos solamente. Y son las menos las que informan de los dos, porque solo son 4 empresas que mencionan las dos partes del parámetro. Y con transferencia internacional de datos, pues lo que pasa es que también el criterio es bastante amplio, es decir, lo que recoge este criterio para tener una estrella llena, como comentábamos, es que informen de ello y que, como hacen las empresas que se llevan una estrella llena, pues que informen de ello, y que además, en el caso de que realicen transferencia internacional de datos, lo tienen un poco más complicado, porque lo que tienen que hacer, o sea, tienen que trabajar un poco más, porque para realizar transferencia internacional de datos y llevarse la estrella llena, tienen que informar de con qué garantías lo hacen y tienen que poder ofrecer al usuario la opción de no autorizar esta cesión de datos, esta transferencia, de datos fuera del marco de la Unión Europea. Y esto sería por la parte más donde todas las empresas, digamos que puntúan algunas estrellas, porque como vemos en el resto de criterios, estos que hemos visto serían desde el enlace a la página principal, tratamiento de datos y DPO, decisión automatizada, transferencia internacional. Aquí, como vemos, todas las empresas alguna cosa puntúan. Pero ¿qué pasa? A partir de aquí, que es donde vamos a repasar ahora los otros criterios, vemos que solamente puntúan algunas estrellas las empresas que trabajan las operadoras. Las demás, por ahora, no están puntuando. Entonces, a lo mejor, ¿qué te parece, Viviana? ¿Podemos hacer un poco de repaso del resto de criterios, igual yendo empresa por empresa, un poco rápido? Sí, me parece. Venga. Pues yo voy a dejar aquí la tabla. Voy a dejar la tabla así un poco a la vista para que se pueda ir viendo un poco cómo están puntuando las empresas en los distintos ámbitos. Y, por ejemplo, en la parte de política de privacidad, como ya hemos comentado, no me voy a parar, pero voy a empezar, por ejemplo, por Vodafone. ¿Qué pasa? Que Vodafone, aunque no es la empresa que más puntúa del informe, porque es Movistar, la que se lleva más estrellas, pero que, empezando por la parte de entrega de datos a autoridades de investigación, es que Vodafone cumple los 3 ámbitos, los 3 aspectos, es decir, informa sobre el marco legal. En nuestro informe, que podéis descargaros de la página web, encontraréis todo de enlaces a los documentos, o sea que vosotros podéis ir y recuperar estas informaciones en las que se basan estas puntuaciones también. Y en el mismo documento del marco legal, cuando describe tanto el marco como la manera como la empresa lo interpreta, termina por apuntar la necesidad de orden judicial, tanto para contenido como para metadatos, y lo explica muy bien, así que le otorgamos estrella llena en todo este criterio. Es un muy buen ejemplo de cómo explicar, ¿no? Cómo la empresa ve el marco legal, interpreta, bueno, la manera como explica el marco legal también ya se demuestra cómo la empresa lo entiende, cómo lo aplica, ¿no? Y es
tiene muchos detalles en eso, incluso traes la legislación en España tiene algunas excepciones, por ejemplo, para emergencia o mismo en metadatos hay algunas pocas excepciones y la empresa lo establece y en ese caso son excepciones que están en el marco legal con relación a la autorización judicial, entonces sí, eso lo consideramos y eso se queda muy claro, es un documento bastante detallado y que podría y debe servir de Vodafone como ejemplo para las otras empresas. Pero bueno, ya anticipando un poco una otra parte, es una lástima que no haga como Telefónica, como Movistar, por ejemplo, una publicación periódica de los informes de transparencia con las solicitudes de datos que recibe. Entonces, con eso, Vodafone también puede aprender con Movistar y Movistar con Vodafone. Movistar sí, como vamos a hablar, presenta informaciones, pero no están tan detalladas como lo hace Telefónica con relación al marco legal y cómo ve ese marco legal. Vale. A lo mejor lo puedo poner un momento en pantalla completa para que veamos un poco la puntuación de Vodafone en lo que representan los criterios después de la parte de notificación al usuario, que ya vemos que tiene 3 estrellas así bien completitas, pero luego lo que veíamos es que en la parte de transparencia, que sería el que nos habíamos quedado, creo, lo que pasa con Vodafone es que había emitido informes de transparencia en el pasado, pero que ahora no los está emitiendo más. Entonces, en nuestro informe que os podéis descargar, podéis ver los informes que había publicado Vodafone y ahora, pues lo que puntuábamos en el estudio, la primera edición, era que publicaran, que emitieran informes de transparencia. Y en esta segunda edición hemos incorporado este criterio de que sea con carácter anual. Entonces, ¿qué pasa? Que Vodafone ha perdido la estrella aquí porque ya no los está publicando de forma anual, como si lo hace Movistar, Telefónica en este caso, que publica el reporte Telefónica de transparencia, pero no lo hace Vodafone. Entonces, tanto Vodafone como Orange tenían una estrella por publicar informes de transparencia en el pasado, pero ya dejaron de publicarlos, entonces de forma anual no los han vuelto a publicar, son un poco antiguos los que hay, entonces ahora no pueden puntuar en este apartado. Y han sido considerados en la primera edición, ¿no? Los que sí, han publicado. Sí. Y luego sí que puntúa Vodafone media estrella porque voy a recuperar el documento que tengo por aquí, porque hay una parte que se lleva media estrella por la parte de las Law Enforcement Guidelines, que es que no le damos una estrella entera porque no aparece esta política interna de la compañía de cómo gestiona las solicitudes de acceso a datos personales de usuarios en un solo documento de forma adecuada y completa, pero sí que puede puntuar media estrella gracias a la información complementaria que ofrecen 2 documentos diferentes que se encuentran en su página web. Unas son unas guías generales de la empresa y otra es el marco legal aplicable en el caso del Estado español, que también podemos encontrar en un documento. Entonces, uniendo las informaciones de estos 2 documentos, pensamos que le vale la pena que pueda puntuar media estrella. Por eso que decimos. Y en el informe que está publicado en nuestra página web en ethicasfoundation.org, que podéis descargaros ya, podéis ya ver los enlaces a estos documentos también, o sea que viene todo detallado ahí, podéis curiosear por ahí. Y bueno, por finalizar con Vodafone, pues hay una de las estrellas que tiene también, que es por pertenecer a entidades que promueven la privacidad, como son Telecommunications Industry Dialogue y también Global Network Initiative, que también hay otras empresas en el informe que también pertenecen a otras operadoras que también pertenecen a
conglomerados de empresas que realizan diferentes documentos y recursos conjuntamente. Pues eso por lo que hace referencia a Vodafone. Ahora rápidamente podemos pasar también a MásMóvil, que nos saltamos la primera parte de política de privacidad, que ya las hemos visto un poco más detalladamente antes, un poco así más por encima. Y bueno, en este caso, como MásMóvil, vemos que todavía tiene mucho camino que recorrer porque no está consiguiendo estrellas en ninguno de los otros criterios. Orange, en este caso, también tiene bastante para mejorar. Ha perdido estos puntos que tenía por los informes de transparencia, que también le ha pasado a Vodafone. Pero tiene una cosa importante Orange, que es que se lleva la única puntuación de todo el estudio por el aspecto de la notificación al usuario, que es este criterio tan complejo que contábamos antes con Beri, porque tiene una parte de su documentación proporcionada en la página web, donde se compromete Orange a informar al usuario en caso de entrega de datos, a no ser que la ley le prohíba hacerlo. Como en este caso no añade que lo va a hacer en el primer momento permitido por la ley, como en realidad pediríamos para puntuar una estrella completa en este criterio, le damos media estrella, pero valoramos que sí, al menos menciona la intención de poder notificar al usuario afectado como un aspecto que lo hace emerger públicamente este aspecto. No sé si Veridiana quieres añadir algo más. Sí, que es eso, que es un compromiso importante, como hablábamos, y que que está en la política de Orange, entonces es importante señalarlo y es la estrella para este criterio, ¿no? Y vemos, como comentamos en otros reportes, vamos avanzando en algunos países poco a poco, como Chile, a veces más fácil con relación a otros campos, que no el penal exactamente, o la vigilancia, pero o civil o laboral, que también se accede a datos, pero también en el campo penal tuvimos también en otros reportes avances en ese sentido, un poco como lo de Orange, de mostrar o de poner la posibilidad de la notificación, sino que cuando, claro, no esté prohibido por la ley, ¿no? Pero es importante señalarlo eso en el reporte con relación a Orange. Pasamos a la siguiente, que es Movistar. Movistar es la que se lleva más estrellas de todo el informe porque cumple prácticamente todos los aspectos del primer criterio de la política de privacidad. En la entrega de datos a autoridades de investigaciones, junto con Vodafone, son las dos empresas que consiguen puntuar en este criterio. Como hemos comentado con Vodafone, ofrece una información más acurada y más específica de cómo es la entrega de solicitudes cómo es la solicitud de acceso a metadatos, cómo la resuelven contextualizándola en el marco legal español y qué excepciones hay y qué excepciones no hay para que se pueda realizar sin una orden judicial. En este caso, pensamos que Vodafone lo hace mejor y le damos medio punto porque sí menciona que va a hacer que va a requerir que es necesario una orden judicial para la entrega de metadatos, pero no especifica suficientemente bien las excepciones. Para ello, que sí comenta que las hay, porque legalmente hay unas excepciones bien recogidas por la ley, y nos gustaría saber un poco más cómo internamente se trabaja en este aspecto, por lo que significan las excepciones a la orden judicial. Pensamos que puede mejorar ahí. Sí, digas.
Telefónica pone más genéricamente las autoridades que se pueden acceder, incluido el juez, pero como hay excepciones, hay también otras autoridades y ahí no se queda tan claro cuándo sería. Como hablábamos al inicio, ¿no? Muchas de las aplicaciones que están directamente involucradas con cuestiones de comunicación, por ejemplo, que empezamos a verificar con los informes de Anheuser-Busch en los Estados Unidos, también están más al tanto de esos debates y preocupaciones, ¿no? Con relación a la vigilancia, a la privacidad. Entonces, es interesante que también que se tenga esas aplicaciones de España en términos como, en temas como vivienda y aplicaciones de segunda mano en el informe y llamar la atención para esas preocupaciones, porque de hecho ellas lidian con eso mucho más en los términos de cumplir con la legislación, con el reglamento de protección de datos, incluso en algunos puntos importantes ni siquiera eso, pero entonces hacerlo eso y también estar más al tanto de todos esos debates de privacidad y preocupaciones con acceso a datos de manera legal y proporcionada, que el reporte trae más allá incluso de la propia legislación. Entonces, ellas todavía creo que no están tan al tanto de esas preocupaciones y el informe es una oportunidad también de hacerlo. Correcto, de hacer un poco también de sensibilización con las mismas empresas, ¿no? Y extender esta preocupación y un poco de pedagogía entre todos, ¿no? En cualquier caso, desde Éticas Foundation, que somos una organización sin ánimo de lucro que hacemos investigación y también sensibilización en la interacción entre tecnología y sociedad y aspectos que tienen que ver con cómo impacta la tecnología de datos en nuestros derechos fundamentales. También, si visitáis nuestra página web, veréis que hay en la página principal una serie de informaciones sobre la presentación de hoy, sobre el informe que hemos publicado, y ahí podéis ya descargaros el informe si lo queréis leer y podéis ver, acceder, tiene hipervínculos a diferentes documentos que podéis curiosear. Y vamos a colgar también en la presentación, a ver si podemos editar un poco los cortes para que no tenga estos bugs, y lo podemos colgar entero. Y quizá lo podemos dejar aquí. Veridiana, ¿qué te parece? Sí, bueno, fue un placer poder presentar el informe contigo y compartir un poco con todos vosotros los hallazgos. Esto hace parte de una investigación y una preocupación, como decía, que desde hace mucho EFF busca verificar los parámetros y cómo están los parámetros legales y también cómo se están cumpliendo en cada país. Hicimos desde 2013-2014 lo que nosotros llamamos con otras organizaciones de los principios necesarios y proporcionados para la vigilancia en las comunicaciones, que tienen que ver con traer, ¿no? Estándares basados en derechos humanos para lidiar con eso, y en eso la transparencia y una visión diferente de esa cultura del secreto, que en general está presente en la manera como se accede a los datos de comunicaciones y se hacen las investigaciones, es un punto muy importante. Entonces también traigo para ustedes un otro sitio web en que pueden encontrar informaciones sobre eso, que es el necessaryandproportionate.org, en que tienen muchos reportes con análisis legales de 2000. Cuando lanzamos los principios, hicimos más recientemente una actualización de esos análisis de una manera más resumida, y vamos a empezar a publicar posts sobre eso, pero ya están en línea también y se pueden verificar ahí, que dialogan mucho, tienen mucha relación con los criterios de la investigación en los términos de notificación, autorización judicial, transparencia. Entonces, una otra invitación, leer el nuevo reporte y también navegar un poco por ese otro sitio. Está genial. No sé si creo que igual podemos aprovechar solamente para mencionar que hay una persona que ha hecho un comentario antes, que lo voy a poner aquí,
que nos ha comentado. El tema es que con la excusa de amenazas a nuestra salud o terrorismo se obtiene la información sin orden judicial, y nos ponía también qué opina de ello. Entonces, bueno, esto es sí, por el tema de COVID, hemos escrito mucho desde la EFF también sobre las preocupaciones con la vigilancia, el acceso a datos y todas las tecnologías que se están desarrollando en términos de tracear contactos, o en algunos casos incluso pensando en pasaportes de inmunidad, por ejemplo, para verificar si puedes o no entrar en edificios o viajar o cosas así. Tenemos incluso en nuestro sitio de la EFF una sesión específica con derechos digitales, bueno, derechos y libertades en el contexto del COVID, en que se puede verificar muchos posts que hicimos, tanto en el tema de la vigilancia, como también cuestiones de libertad de expresión y otros temas. Pero de vigilancia seguimos mucho el tema de los contact tracing apps y el acceso para, bueno, seguir la movimentación de las personas y acceso a datos. A veces son agregados, y ahí las cuestiones son menos problemáticas por ser en datos agregados para verificar la movimentación de la población. Pero en el contact tracing, de hecho, que es del traceo de contactos, ahí no es individualizada, entonces ahí tiene más preocupaciones. Con relación al terrorismo y otras medidas de vigilancia, es por eso también que hablamos de la notificación, porque en procesos judiciales de investigación criminal, muchas veces hay muchos más procedimientos y preocupaciones. En una hora, en general, la persona, claro, tiene acceso al proceso donde está el procedimiento de investigación, pero en procedimientos de vigilancia masiva, como lo que pasa con el combate al terrorismo, tal vez nunca se va a saber que una persona tuvo acceso a tu comunicación. Por eso también hablamos de la importancia de tener más control público de eso, la posibilidad de notificación, más transparencia, incluso con las actividades de inteligencia, que son más aún cerradas y oscuras de lo que pasa con investigaciones criminales, por ejemplo. Entonces, los principios necesarios y proporcionados intentan justamente lidiar con eso y aplicar estándares de derechos humanos para la vigilancia de las comunicaciones también en estos casos, ¿no? La importancia de no ser una vigilancia masiva, la importancia de no tener retención masiva de datos para que tal vez se pueda verificar ahí, entonces, si es necesario una persona, se retiene datos de todos todo el tiempo, para que tal vez sea necesario verificar de una persona solamente. Entonces, todo eso es como un lineamiento guía de cómo lidiar con esas cuestiones basadas en derechos humanos, y pueden encontrar en ese sitio que les he dicho, necessaryandproportionate.org, que tiene los principios, los reportes de las legislaciones en diferentes países también teniendo en cuenta los principios, y análisis más largas de derechos humanos sobre eso.